Bienvenidos al nuevo estudio de este día. Hoy vamos a aprender acerca de la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Qué es esto? Es importante recordar que estamos estudiando las edades de la historia. La historia ha pasado por muchos procesos, ¿sí? Los mismos que han ido caracterizándose de diferente manera en los cuales tenemos la prehistoria, ¿sí? La sociedad inició con la prehistoria, luego va cambiando sus tiempos y llegamos a la edad antigua. En tercer lugar tenemos a la edad media, en cuarto lugar a la edad moderna y por último, actualmente estamos en la edad contemporánea. Hoy vamos a aprender acerca de la edad media y la edad moderna. Recordemos que la Edad Media, pues aquella que estuvo desarrollándose desde el siglo V hasta el descubrimiento de América, mientras que la Edad Moderna es aquella que se desarrolló desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa. Y lleguemos hasta la Edad Media. ¿Qué caracteriza a la Edad Media en sí? ¿Cuáles son los sucesos que son parte de esta temporalidad? Dentro de la Edad Media, primero nos dice que fue el periodo intermedio de la división en la historia universal, ¿sí? Está justo en la mitad la Edad Media. Esta edad se caracteriza porque comenzó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Aquí vemos en pantalla cómo empieza a haber una división, ¿sí? El Imperio Romano termina dividiéndose en Imperio de Occidente y en Imperio de Oriente. Entonces, este suceso importantísimo se dio dentro de la Edad Media. Asimismo, vemos que la Edad Media a su vez se subdivide en diferentes tiempos. Conocemos que está el periodo alta Edad Media y también el periodo baja Edad Media, cada uno con sus diferentes características. Por ejemplo, el periodo, la alta Edad Media se desarrolla entre el siglo quinto y al siglo onceavo más o menos, mientras que la Baja Edad Media se desarrolla entre los siglos XII al siglo XV. Ahora avancemos a la Edad Moderna. ¿Cuáles son las características? ¿Qué caracteriza a la Edad Moderna? Aquí vemos cómo la Edad Moderna se caracteriza por ser una tercera época de la historia universal, ¿sí? Es aquella que marca los hechos que detonan este tiempo, como es desde la toma de Constantinopla, que fue tomada por los turcos, hasta que estalló la Revolución Francesa. ¿Sí? Esos son los aspectos que más caracterizan a este tiempo. Luego podemos ver algunas de las características, porque acá el hombre va desarrollándose intelectualmente, artísticamente, ¿sí? Y esto hace que cambien muchas características. Por ejemplo, una de las características en este tiempo es el sentido antropocéntrico de la vida. Es decir, que vemos cómo el ser humano da gran importancia a la naturaleza, ¿sí? Porque se considera que la naturaleza y el hombre fueron los objetivos centrales de los estudios científicos y también de los estudios literarios, así como de la admiración artística en todas sus ramas. Entonces, aquí se le da ese sentido de importancia a la naturaleza y al hombre. Otra de las características de la edad moderna es el carácter individualista del hombre moderno, ¿sí? Aquí vemos la concepción antropocéntrica que prácticamente hace un poco al hombre moderno egoísta. Te dirá, ¿por qué? Porque se considera un comportamiento muy individualista, es decir, él considera que el hombre es lo más importante y en eso se considera lo antropocéntrico, ¿verdad? Que el hombre es el centro de toda acción.
Luego también tenemos otras características como era el encumbramiento de las monarquías absolutas. ¿Y esto por qué se da? Llega un momento en donde el feudalismo empieza a decaer y esto hace que exista una inestabilidad económica y muchos problemas sociales en la época. Esto permite que las monarquías empiecen a engrandecerse, que empiecen a tener su cumbre, ¿verdad? Que empiecen a alcanzar la cumbre y a esto se le conoce como el encumbramiento de las monarquías absolutistas. Otra de las características que tenemos es el progreso artístico, el progreso literario y también el progreso científico. Al impulso de los renacentistas, los grandes descubrimientos geográficos y el auge económico de las monarquías se desarrollaron notablemente las artes, las letras y la ciencia. Entonces vamos viendo cómo hay esa evolución dentro de la edad moderna. También se caracteriza porque se dieron varios acontecimientos muy importantes. Y allí tenemos, por ejemplo, que hubieron grandes avances científicos y tecnológicos. Tenemos que hubieron grandes descubrimientos geográficos, por ejemplo, descubrimiento de América, ¿verdad? Vemos que es una época de grandes expansiones territoriales y eso permite que se descubran muchos territorios. También llegamos a la época del Renacimiento, en donde se expande muchísimo las artes, se expande mucho las letras. Asimismo, nos encontramos con la trascendencia que tiene la reforma y la contrarreforma religiosa. Existe la formación de las grandes monarquías europeas y los nuevos estados del siglo XVIII. Y por último, tenemos un gran desarrollo cultural que se da en la edad moderna. Eso es todo, jóvenes y queridos estudiantes. Un lindo día.